Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar con esta presentación de la preespecialidad de Desarrollo y Pobreza en México. Están con nosotros la maestra Marisela Cruz, la maestra Vianey, el maestro Arturo Cerón, y vamos a ver los contenidos. Van a iniciar las maestras Marisela y Vianey, y a continuación el maestro Arturo va a comentar sobre todo pues lo interesante y lo atractivo que puede ser esta preespecialidad para todos ustedes. Entonces, pues iniciamos, compañeros. Bienvenidos, bienvenidas maestras, bienvenido maestro Arturo. Listo. Arrancamos, por favor. Muy bien. Ok, hola chicos, maestros, buenos días. Bueno, pues esta presentación de la preespecialidad de problemas del desarrollo económico y social es, bueno, pues justo con el objetivo de que ustedes conozcan las opciones que hay al final de la carrera y, bueno, que también puedan ustedes tener claro, digamos, de alguna manera, cómo es que se vinculan estas preespecialidades, estos 3 semestres, estas 3 materias que van ustedes a cursar, digamos, como un cuerpo temático al final de la carrera, y la vinculación a su vez que estas tienen pues justo con las materias que les han precedido desde las diferentes perspectivas, las diferentes corrientes. Ustedes están ya por ingresar al 7º semestre de la carrera y bueno, pues ya tuvieron digamos, un largo recorrido a lo largo de estos 6 semestres que ustedes ya cursaron. Y aquí básicamente habría que empezar diciendo que esta preespecialidad fue concebida justo para abordar al final, en la materia de 9º semestre, el diseño de políticas estratégicas para el desarrollo nacional en el marco de la mundialización. Esto es muy importante porque evidentemente ya estos conceptos nos empiezan a remitir a todo el bagaje, digamos, teórico-conceptual que se va construyendo a lo largo de todo el conjunto de materias que integran la crítica de la economía política. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro desde el inicio. Cada preespecialidad tiene, en este caso, su bloque de materias de las que, digamos, se soporta y de las cuales, pues, evidentemente, va a estar, digamos, tomando ese marco de referencia conceptual. Evidentemente, bueno, pues, en el caso de la nuestra, de esta de la que estamos hablando nosotros, es específicamente, digamos, dirigido para pensar la problemática en este caso, de la economía nacional en la perspectiva de las políticas para el desarrollo económico y social. Entonces, insertas, esto es muy, muy importante, en el contexto de la economía mundial, por ejemplo, y es muy difícil hablar de tratados de libre comercio, hablar de todo el problema pues, que se suscita cuando hablamos, por ejemplo, de los combustibles, de los hidrocarburos, como el caso del petróleo, el tema del gas, en fin, los minerales, si no situamos todas estas discusiones que tienen que ver con la política estratégica para el desarrollo nacional, por otro lado, las consecuencias que tiene la falta, en este caso, de desarrollo nacional, que quizás en su dimensión más evidente para el caso específico de un país como México, pues tiene que ver con el tema de la pobreza. Entonces, pero todo esto está inserto dentro, digamos, de la perspectiva de la economía mundial y bueno, justo este es nuestro horizonte de referencia. Ahora, para que ustedes ubiquen básicamente, bueno, son 3 asignaturas las que ustedes van a cursar, 3 que están distribuidas a partir de 7º semestre. La materia de 7º semestre se llama Debate Contemporáneo en torno al desarrollo. La materia de 8º semestre se llama Pobreza y Desarrollo, que justo nos acompañan ahorita los profesores que la imparten, el maestro Arturo Cerón y la maestra Marisela Cruz Mesa. Y la última asignatura, que es la que cierra, digamos, este eje reflexivo teórico que se abre a partir del 7º semestre y que es justo lo que corresponde al final de la carrera, en 9º semestre, que se llama Políticas de Desarrollo y Soberanía Nacional. Ahora, les voy a explicar un poquito y nos vamos a ir aquí intercalando la maestra Marisela y yo para, digamos, que vean ustedes un poco cómo es que fue concebida esta preespecialidad, en qué, digamos, qué se estaba pensando, pues, cuando se hizo el diseño de estos programas académicos y cuál es el objetivo al final que se quiere lograr, en este caso, en sus aprendizajes, pues, al finalizar esta preespecialidad específicamente en conjunto con todo lo que ustedes ya aprendieron a lo largo de la carrera. Si nos vamos con la... ¿Puedes regresar a la anterior? Sí, muchas gracias. La primera asignatura
que se llama Debate Contemporáneo en torno al desarrollo. Esta es una asignatura, bueno, pues que es la base, digamos, teórico-conceptual, a partir de la cual se van a desarrollar las siguientes asignaturas. Específicamente lo que hacemos en esta es hacer un análisis en términos de los desafíos y la perspectiva, es decir, hacia el pasado, situándonos en el presente y desde ahí, pues justo cuáles serían los retos, en este caso para el diseño de la política, pues de las políticas públicas en términos específicamente también del desarrollo económico y social en México, pero inserto en un eje reflexivo que es muy importante, que tiene que ver con este horizonte teórico que se va a abrir a partir de la teoría de la dependencia, específicamente que va a desarrollar Rui Mauro Marini con base en los planteamientos a su vez que él está digamos, teniendo como su referente, que es la crítica de la economía política. Si ustedes seguramente habrán revisado algunas cosas de Marini en alguna de sus asignaturas, creo que el mercado mundial está incluido en los temas que hay que revisar de manera obligada. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es profundizar en ese planteamiento teórico de la teoría de la dependencia, justo para plantear, digamos, cuál es el estado de cosas en el que ha estado inserta la región latinoamericana y específicamente cuál es la situación en la que se encuentra en este caso un país como México. Si nos vamos a los resultados en el presente, por ejemplo, si pensamos en algo, digamos, que es muy dramático, ¿no? El tema del desempleo, las cifras que tenemos de pobreza y quizás más dramático todavía, la cantidad, por ejemplo, de muertos, de desplazados, desaparecidos, que ha costado para un país como México el crecimiento tan exponencial de la economía criminal, básicamente desde el 2006 hasta el presente, pese a que, bueno, pues hay una política, digamos, distinta por el gobierno en turno que intenta, digamos, generar un proceso diferente, pero que, bueno, la estructura que ya se fue edificando durante estos 2 sexenios, pues realmente complica mucho las cosas. Y entonces, digamos, un poquito si reflexionan ustedes, esto que acabo de referir, cifras de pobreza, cifras de desempleo, en este caso, este crecimiento tan exponencial de la economía criminal, y lo comparamos con otros países de la región, es decir, no pensemos en países europeos que tienen evidentemente una situación completamente diferente en muchos sentidos a la que ha vivido un país como México. Y lo que observaríamos es que quizás solamente habría casos contados México, Colombia, quizás algunos países centroamericanos, pero el resto de las naciones latinoamericanas están en una posición diferente, tanto en sus cifras de pobreza, en sus cifras de desempleo, bueno, incluso en sus tasas de crecimiento económico. Y creo que es aquí donde empieza una reflexión que puede ser muy interesante y que justo los elementos que aporta la teoría de la dependencia de Rui Mauro Marini nos colocan en esa perspectiva para plantear lo que podemos caracterizar como las fases, en este caso, que integran las formas de la subordinación centro-periferia, que evidentemente el planteamiento que hace Marini es un planteamiento que está explicando lo que sucede en la década de 1960 y sin que deje de ser vigente ese planteamiento, hay, digamos, toda una serie de elementos que se han ido agregando a lo largo digamos, pues de todas estas décadas que han corrido, particularmente a partir de 1982, cuando viene todo el proceso de desarrollo del modelo neoliberal, que justo va a ser el corte histórico, en este caso, del análisis que vamos a ir haciendo a lo largo de esta asignatura, que se llama Debate Contemporáneo en torno al Desarrollo, en donde cruzamos, por un lado, un eje de reflexión teórico-conceptual que parte de este planteamiento que está haciendo Rui Mauro Marini, para dar paso al análisis de lo que va a significar para digamos, la falta o las consecuencias que va a tener en el largo plazo todo el proceso del endeudamiento de la década de 1980 y finalmente las consecuencias que esto va a generar a partir de 1988 con todo el proceso de lo que se conoció como el paquete de las reformas estructurales, que llevó poco a poco a un creciente desmantelamiento de la economía nacional en muchos sentidos y que lo que hizo fue radicalizar en este caso las condiciones a partir de las cuales opera esta dinámica de la subordinación centro-periferia. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, ahora, en la asignatura de debate contemporáneo de todo el desarrollo, el corte histórico, digamos, que vamos a tener como referencia es a partir de 1940, cuando arrancan los modelos de desarrollo nacionales en México. Vamos a hacer un análisis rápidamente de lo que pasa con el modelo de sustitución de importaciones, todo lo que va a suceder dentro del proceso de industrialización desde la perspectiva cepalina, para luego ir pasando a esta digamos,
digamos, ¿cómo decirlo?, limitación evidente que se va a expresar en términos del fracaso de ese proceso de desarrollo que no va a llegar en los términos en los que está planteando la CEPAL. Y después vamos a dar paso a el proceso, pues, que va a significar ya el modelo neoliberal en la década de los 80. Y el corte al que vamos a llegar es básicamente 2018. Ahí nos quedamos en la asignatura de debate contemporáneo. Y a la par de esto, les digo, vamos haciendo esta revisión también teórico-conceptual que justo nos va a colocar en todos los antecedentes que nos van a permitir entender todo lo que se va a tematizar en la siguiente asignatura, que justo se llama Pobreza y Desarrollo, y que, bueno, arranca con toda esta, digamos, conceptualización que ya tiene que ver con, digamos, un bagaje muy específico, pero que también se construye desde una perspectiva muy específica y que es justo la que nos va a comentar la maestra Marisela. Así es. En ese sentido, la segunda asignatura tiene que ver con el tema específico respecto a la pobreza. Entonces, la segunda asignatura realmente se entiende si construimos como todo este bagaje conceptual que ya la maestra Vianney explicó en la primera materia respecto a las relaciones centro y periferia. Ahora, cuando se habla de políticas de desarrollo social, de políticas públicas, es muy importante comprender que el contexto nacional no solamente es el contexto interno de un país, ¿no?, sino que muchas estrategias en torno al desarrollo social y demás se van a dar justamente en el contexto de la mundialización, ¿no? Esta preespecialidad tiene justamente también esta visión, no solamente fundada en la crítica a la economía política, sino todo el tiempo también retomando el debate a nivel internacional. Cuando se discute uno de los problemas más importantes de México, que es el tema de la pobreza, resulta muy útil para cualquier economista no solamente entender cuáles han sido las causas del el incremento de la pobreza, no solamente en México, sino a nivel mundial. Por ello es que iniciamos esta materia discutiendo un poquito sobre qué significa la mundialización de la pobreza y de este fracaso de los modelos económicos de desarrollo, no solamente en América Latina, sino incluso que han empobrecido a varios países de Europa, incluso el incremento de la pobreza en Estados Unidos, no se pueden comprender justamente si no tenemos este contexto de lo que significa la mundialización. A partir de ahí, pues nos vamos, digamos, ahora sí, al análisis nacional de lo que ha sucedido en México respecto a las políticas sociales o las políticas de desarrollo social que han pretendido combatir la pobreza, analizando como sus alcances y sus limitaciones, ¿ok? Sin lugar a dudas, la reestructuración económica, digamos, intentó paliar el tema de la pobreza con políticas focalizadas que, si bien pueden ser de mucha utilidad, son, digamos, sirven siempre y cuando estén insertas en un programa de desarrollo nacional, ¿ok? Y esta ha sido, pues, la gran ausencia del caso mexicano en más de 3 décadas, ¿ok? En ese sentido, la materia de pobreza y desarrollo busca, por un lado, problematizar a partir de la mundialización de la pobreza, luego hacer un análisis respecto a lo que ha sucedido particularmente para el caso mexicano y justamente a partir de ahí poder entender el diseño de las políticas de desarrollo social. Aquí se analizan, digamos, vertientes distintas, digamos, de ahí también radica la riqueza de esta especialidad, analizar diferentes perspectivas, confrontarlas. Por un lado, estas políticas de desarrollo social, digamos, focalizadas, que se van a impulsar desde el Banco Mundial por el modelo neoliberal y contrastarlas un poco sobre lo que venía sucediendo con el estado de bienestar, lo que se le conoce como las políticas de desarrollo social universales, ¿okay? E incluso también sirve mucho analizar qué ha sucedido con políticas sociales en otros países, ¿no? También incluso de América Latina, ¿no? O sea, como para tener esta perspectiva regional. Ahora, a partir de ello, no se puede entender qué es la pobreza sin un análisis, digamos, teórico-científico, ¿ok? Esta materia además tiene la enorme ventaja de revisar el debate internacional de frontera respecto a qué significa la pobreza. Aquí el contraste de diferentes perspectivas es muy importante, lo repito. No solamente se analiza, digamos, la perspectiva del Banco Mundial respecto a qué concibe como pobreza, se revisa también y se contrasta con digamos, la conceptualización de la pobreza desde el liberalismo de frontera a nivel internacional, con autores como Amartya Sen, Peter Townsend, y específicamente para el caso mexicano se revisan pues también la conceptualización de la pobreza respecto a Coneval, ¿ok? Y también uno de los importantes teóricos en México es Julio Bolvini con su propuesta del florecimiento humano. O sea, como pueden ver, es una mirada internacional la que se tiene justo para entender qué significa la pobreza y cómo conceptualizar la pobreza desde una forma limitada o amplia al mismo tiempo,
nos va a arrojar limitaciones en términos de cómo entender la pobreza, cómo enfrentar la pobreza y cómo diseñar estas políticas públicas para combatirla. Sin lugar a duda, una mirada limitada respecto a qué significa la pobreza o qué significan las necesidades humanas va a arrojar, por supuesto, políticas limitadas para combatirlo. Y aquí, en la materia de pobreza y desarrollo, pues a partir, digamos, de estos bloques, ¿no?, argumentales, primero, el debate internacional respecto a la mundialización de la pobreza. Segundo, el debate también conceptual internacional respecto a qué significa la pobreza. Y tercero, entonces, ahora sí podemos entender qué es lo que todo esto ha derivado en términos del diseño de políticas de desarrollo social para combatirlas. Entonces, la materia, digamos, de pobreza y desarrollo se vincula así con la materia precedente que la antecede, y de esta forma comprender como economistas, primero, qué significa la pobreza en el país, ¿no? ¿De qué retos estamos hablando cuando se analizan los índices de pobreza de Coneval, ¿ok? ¿Qué significa esta conceptualización? Pero al mismo tiempo tener una mirada internacional que nos permita diseñar políticas públicas para combatirla a partir de entender cuáles han sido también pues las limitaciones que se han diseñado en el pasado con estos modelos económicos de desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente lo que se analiza en esta materia y la forma en la que se vincula con la materia anterior. Bien, ahí tienes cerrado tu micrófono. Ahí está, ok. La asignatura siguiente, que es Políticas del Desarrollo y Soberanía Nacional, pues justo ya nos coloca ahora en la reflexión sobre justo si el antecedente del que venimos es, a ver, la pobreza pues como uno de los problemas más evidentes de la falta de desarrollo, en este caso en un país como México, el desarrollo social y el fracaso en muchos sentidos de las políticas que pese a las estrellitas pues que nos da el Banco Mundial, ¿no? Ustedes recordarán que hace algunos años el Banco Mundial reconoció estos programas en México como uno de los programas más exitosos para el combate a la pobreza, y bueno, pues la evidencia empírica que cualquier mexicano puede contrastar es que la cosa no es así. Si fuera así, pues no tendríamos una realidad en la que es evidente cómo las cifras van creciendo y se van incrementando. El problema siguiente, pues, con el que se topa ahora, digamos, el diseño de una política para el desarrollo es de dónde generar, pues, recursos. Si ya la perspectiva para el combate a la pobreza se coloca desde una perspectiva amplia, dice Julio Volvinic, tenemos un concepto pobre de la pobreza, ¿no? Si quisiéramos entonces generar una política que fuera efectiva, habría que empezar por reconceptualizar desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Él todo el tiempo refiere esta frase de ampliar la mirada, y eso nos llevaría justo como, digamos, como una meta, no simplemente de conceptualización, sino de medición y de implementación de una política que fuera evidentemente más efectiva, pero esto a su vez está inserto dentro de un proyecto completo de desarrollo nacional que justo aquí me parece que es donde sale la parte, digamos, muy rica e interesante que está ofreciendo esta preespecialidad, que es el análisis, en este caso, al menos en líneas básicas, el análisis comparativo sobre las políticas del desarrollo económico y social entre México y los diferentes países de América Latina, que era justo lo que les mencionaba hace algún momento. Y aquí es además extremadamente importante, y la preespecialidad, justo por eso les decía yo al inicio, está concebida dentro de la perspectiva teórica que abre la crítica de la economía política. Aquí se está colocando como referente la crisis, en este caso la crisis contemporánea, ¿no? La crisis que arranca en 2008-2009, que empieza con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, pero que termina arrastrando finalmente a todos los países del mundo, y no solo, sino que se va a convertir en una crisis que va a tener una peculiaridad, a diferencia de la crisis de 1970, de la crisis de 1929, que son, digamos, crisis clásicas del capitalismo, crisis de sobreproducción, crisis de sobrefinanciamiento. Aquí lo que vamos a tener es un entrecruzamiento de dimensiones que justo reclaman en este caso, y en muchos sentidos para los estudiosos de la ciencia económica, que son ustedes en proceso de formación, pues una perspectiva que asuma ese reto, digamos, finalmente al que se encuentra nuestra realidad, al que se encuentra enfrentado no simplemente nuestro país, sino el mundo, y la política para el desarrollo económico y social, pues justamente tiene que asumir esto. En el caso de la crisis contemporánea tenemos como una dimensión muy importante, esto que también mencionaba la maestra Marcela, que la pobreza dejó de ser
ser un fenómeno característico de los países, en este caso latinoamericanos, o los países del tercer mundo, los países del sur, desde la perspectiva teórica desde la que lo estamos planteando, para convertirse en el siglo XXI en un fenómeno de escala planetaria, ¿no? Y esto tiene que ver en muchos sentidos con los impactos que va a tener la revolución tecnológica, que va a generar una desvalorización del trabajo. Si ustedes ven la tendencia de los salarios los últimos 30 años, lo que van a observar es que los salarios van a la baja, y esto no es solamente una tendencia en los países latinoamericanos, sino una tendencia a escala planetaria, y esto evidentemente tiene una consecuencia ¿en qué? En el crecimiento de las cifras de pobreza a escala mundial. Y entonces aquí tenemos pues justo una característica de esta crisis contemporánea, que no era la del 2000, la de 1929 o la de 1970. Hay mundialización de la pobreza, pero también de la mano de esto viene la mundialización de la crisis alimentaria. Hay toda una situación, digamos, crítica, que combina dos cosas: la capacidad de muchas naciones para ser autosuficientes en su producción alimentaria, y ahí México entra, digamos, de manera penosa en este proceso. ¿Por qué? Porque México pasó de ser el país cuna del maíz a ser hoy un gran importador de maíz, y eso es extremadamente grave. Depender de otro país para comer es estar en una situación, digamos, de dependencia grave en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pero a la vez que está este elemento de la incapacidad de muchas naciones, especialmente naciones africanas, ¿no?, para producir sus propios alimentos, también hay una combinación, en este caso, de la falta de acceso, de la mediación monetaria, que permite que muchas poblaciones puedan acceder a lo mínimo básico, y entonces esto radicaliza la condición de la pobreza y abre esta situación de la crisis alimentaria, pero no solo, sino que además esto está inserto en la crisis ambiental, que también es de escala planetaria, y una dimensión más que habría que agregar ahora y que creo que se vuelve extremadamente importante, y que, bueno, tuvimos la posibilidad de retomar esta discusión en la materia específicamente de políticas para el desarrollo con los alumnos que estaban cursando en este momento, que es la dimensión epidemiológica, porque esto evidenció la crisis enorme que existe en los sistemas de salud, que no es más que una consecuencia radical de la devastación que ha generado la falta de financiamiento de las políticas neoliberales, que han asumido que desde 1980 hay muchos sectores de la población que pueden pagar por por el servicio de acceso a la salud, y que, bueno, en todo caso, pues hay que ir crecientemente generando un recorte al gasto social asignado para eso, y la consecuencia, pues la vimos todos, la estamos viendo en este momento: los hospitales colapsados porque simplemente no tienen la capacidad para dar atención a enormes conjuntos sociales. Y esto empezó a suceder no en los países latinoamericanos, esto empezó a suceder en Europa. Italia, Francia, España recordaban que desde la Segunda Guerra Mundial no habían vivido situaciones así. Los médicos decían: caray, tenemos que escoger a quién le damos tratamiento y a quién mandamos a morir a su casa, simple y sencillamente por una especie de ley del más fuerte. El que tenga más condiciones para sobrevivir, intentaremos salvarlo, y el que no, pues que vaya a morir a su casa. Y esto no es más que una evidencia a nivel internacional de la necesidad que existe de repensar, en este caso, las políticas para el desarrollo social. Entonces, esto significa hablar, pues, del contexto de las políticas sociales insertas en la mundialización capitalista y los retos que pone frente a sí justo la crisis contemporánea. Entonces, la asignatura de noveno semestre, que se llama Políticas del Desarrollo y Soberanía Nacional, justo está partiendo de este problema, pero aquí el concepto de soberanía nacional va a ser central para pensar las políticas para el desarrollo en América Latina, porque es evidente que para el caso de los países latinoamericanos, digamos, la falta de desarrollo tecnológico como una dimensión estructural del capitalismo dependiente que nos lleva a tener que estar en esta dinámica de ser siempre capitales que están rezagados en muchas ramas de la producción y que dependen de la importación de tecnología de otros países para poder llevar a cabo su proceso productivo, o peor aún, como el caso de México, de que después del TLC se generó todo este desmantelamiento del aparato productivo nacional, de la industrialización que sí se había gestado con base en los modelos de desarrollo desde la perspectiva cepalina entre 1940 y 1970, el neoliberalismo lo acabó de un plumazo, específicamente con el TLC, y lo que vino fue la instauración de corredores, en este caso multimodales, corredores maquiladores que están al servicio de qué, pues de la producción en este caso y los intereses del desarrollo del capitalismo estadounidense. Esto significa subordinación global. Entonces, pensar el diseño de una política para el desarrollo económico y social parte en primerísimo lugar
por pensar el tema de la soberanía, porque la soberanía remite a una capacidad, en este caso, de determinación económica, política, jurídica que tienen los estados y que para el caso de los países latinoamericanos significa control sobre recursos naturales estratégicos, porque la renta natural, la renta que deriva del petróleo, la renta que deriva del gas, del litio, de los minerales, de la biodiversidad, del agua, que son recursos extremadamente abundantes en los países latinoamericanos, esa renta natural se convierte en una especie de defensa frente a la renta tecnológica por el diferencial que tenemos en términos de la relación con el mercado mundial y que justo genera una dinámica, digamos, de creciente desventaja que impide en muchos sentidos y que empantana a las naciones latinoamericanas para generarse mejores condiciones. ¿Le puedes pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Si quieres, Okay, para sí. ir concluyendo, maestra Vianney, porque creo que se nos agota el tiempo. Sí. Nada más sería aquí, en la parte de políticas de desarrollo y soberanía nacional, es muy importante analizarlo desde una perspectiva comparativa, como lo acaba de comentar la maestra Vianney. Y aquí particularmente también es fundamental retomar el debate que han tenido hoy en día organizaciones como la FAO, por ejemplo, ¿no? O sea, la FAO hoy en día habla del derecho a la alimentación, del right to food, y ha diseñado toda una estrategia súper interesante de políticas, porque la propia FAO ha tenido que, digamos, salir a decir que es fundamental que los países, para poder enfrentar la crisis alimentaria, deben recuperar la soberanía nacional en el sector alimentario. Entonces, Claro. Aquí, por ejemplo, también se analiza un poquito lo que hay, no solamente en América Latina, sino el acompañamiento que la FAO con este programa de Right to Food ha dado a muchos países justamente que de cierta forma está retomando el tema de la soberanía nacional para enfrentar la crisis alimentaria mundial. Entonces, de ahí deriva la complejidad para pensar particularmente el caso mexicano. No es México solamente frente a la crisis alimentaria, no es México solo frente a la crisis ambiental mundializada, no es México solo frente a la crisis que significa el sistema de salud y ahora la epidemia, sino que es entender a México desde este contexto que se va a dar de la mundialización, los retos que se enfrentan también a nivel regional, y por ello ahí deriva una lección súper importante, hacer este análisis comparativo frente a otros países. ¿Qué ha pasado con las políticas de desarrollo en América Latina? Que de cierta forma les ha permitido combatir la pobreza y de ahí justamente sacar, digamos, como las ventajas y desde las ventajas hacer también un análisis de las importantes limitaciones en estas políticas, pero es fundamental este análisis, digamos, en el contexto en el que México va a estar inserto, ¿no? Por la disputa, evidentemente, del petróleo, lo que va a suceder, como decía la maestra Vianney, es una disputa efectivamente por los recursos naturales y por la renta petrolera en primer lugar. Entonces, ahí me parece muy interesante también analizar lo que México ha hecho para, en lugar de generar una soberanía nacional, por lo menos en un sector tan importante como es alimentario, se ha, digamos, se ha incrementado la dependencia alimentaria, la dependencia energética, siendo un país con un enorme potencial agrícola y siendo un país con un enorme potencial, digamos, de recursos naturales como el petróleo, ¿no? Entonces, tenemos esta presentación y en lo que sigue en esta presentación tenemos prácticamente la estructura argumental de toda la materia. Le vamos a compartir al maestro Alfonso Vargas el link para que ustedes puedan analizar, digamos, a profundidad el marco teórico del debate, ¿no? Aquí es digamos, como lo que representa el módulo de la primera digamos, materia. Maestra Vianney, si quiere ir cerrando con estos comentarios breves. Y si puedes perder tu micrófono. Para que no me encime en la voz contigo. Sí, solamente ya para concluir, bueno, creo que realmente es muy importante, es muy interesante además que este tipo de temáticas, las que se discuten en esta preespecialidad, no está en los programas académicos de la UNAM, o sea, quizás puedan estar los temas de pobreza, pero no desde esta perspectiva. Creo que eso es lo que vale mucho la pena subrayar, igual para el caso de la UAM. Y creo que esto es algo, digamos, que le da un plus a esta preespecialidad porque justo la conecta con
digamos, lo que en su momento fue, desde la perspectiva de Lázaro Cárdenas, concebir al Politécnico como un eje del desarrollo nacional, y esto implica pues ese lema que aparece al final del título que dice la técnica al servicio de la patria. Aquí, en muchos sentidos, de lo que se trata es de reflexionar en torno a la situación, los retos que enfrenta nuestro país, evidentemente haciendo un recuento de carácter histórico, con referentes teórico-conceptuales que nos permitan visualizar en perspectiva de futuro, bueno, pues entonces, ¿cuáles serían esas lecciones que en todo caso son las que está ahorita mencionando la maestra Marisela, que podemos tener de otras naciones latinoamericanas, no porque exista una fórmula ya hecha, sino porque pues justamente ese es el trabajo, ¿no? En este caso de todos los estudiosos de las ciencias sociales, de los economistas y específicamente desde esta especialidad, pues el objetivo es cómo generar capacidades de análisis que permitan no simplemente, digamos, estar en un área de implementación, sino tener la capacidad en este caso, por eso insistimos mucho en esta línea de carácter crítico, que permita también hacer propuestas, que permitan generar una situación diferente, y esto también tiene un impacto muy positivo porque abre nuevos ejercicios, en este caso, de, digamos, profesionales para el economista, y creo que eso vale mucho la pena tenerlo en cuenta, y bueno, pues eso también le da su marca distintiva al economista egresado del Politécnico, que bueno, pues puede hacer, digamos, todo este recorrido y al final, bueno, pues tener una expectativa en términos laborales que en muchos sentidos, bueno, también le haga honor a este, digamos, anhelo que en muchos sentidos Lázaro Cárdenas tenía cuando fundó el Politécnico allá en la década de 1930, y bueno, los retos que sin duda alguna sigue teniendo nuestro país en el siglo XXI, ¿no? Eso. Pues muchas gracias, maestra Vianey. Ya para finalizar, me parece que esta especialidad, además, como se comentaba, del enfoque crítico que tiene un enfoque epistemológico, tiene un enfoque científico, tiene una coherencia metodológica en estas 3 asignaturas, en estos 3 módulos que la conforman. Y además, bueno, me parece que el campo de trabajo al mismo tiempo es muy importante porque el economista finalmente del Instituto Politécnico Nacional no solamente requiere pues esta formación crítica de cómo hacer frente pues a estos problemas nacionales, sino que al mismo tiempo requerimos también economistas que puedan hacer análisis y evaluación de políticas sociales, de políticas públicas, ya sea en el sector público o privado, ser asesores de gobierno, tener estas, digamos, competencias que le permitan ser parte de estos, digamos, campos laborales, consultores en el diseño de políticas públicas, pero además también poder estar vinculado de forma importante con la docencia y la investigación. Entonces, es un campo de trabajo, digamos, que si ustedes revisan las encuestas de los egresados de economía, es un campo de trabajo poco explorado de nuestros egresados, pero es poco explorado especialmente porque hace falta mucho desarrollar estas competencias, y me parece que esta especialidad contribuye de forma muy importante a explorar, digamos, estas opciones laborales que además son muy gratificantes en términos, digamos, de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues les hacemos la invitación. Seguramente en un momento el maestro Alfonso Vargas dará los contactos de los profesores que impartimos las materias, y también vamos a dejar el link de este presi para que ustedes en cualquier momento puedan consultar la estructura metodológica, argumentativa de esta especialidad. Pues muchísimas gracias y damos la palabra al maestro Alfonso Vargas. Muy bien, maestra Marisela, maestra Vianey, muchas gracias. Arturo, no sé si andes por ahí, para que puedas compartir tu presentación. A ver si no se salió, vamos a... Sí, estoy buscando el documento, espérame. Ah, perfecto. No sé, ¿pueden ver la imagen que tengo? Sí, maestro, ¿sí se ve? Perfecto, muchas gracias. Soy Arturo Cerón. Agradezco la invitación a la Escuela de Economía para hacer este planteamiento aquí a Alfonso Vargas, por permitirme comunicarme con los estudiantes de licenciatura. Soy Arturo Cerón, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Soy profesor en la Escuela de Economía desde el año 2003. He sido profesor investigador en la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Tlaxcala, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
y en la Universidad de las Américas en Puebla. Y básicamente les voy a dar el panorama general de lo que se busca en la materia de pobreza y desigualdad. En mi experiencia dentro de la administración pública, yo fui director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México y me tocó también el diseño de programas sociales y políticas públicas, tanto a nivel Ciudad de México como a nivel federal, y me tocó el proceso de evaluación tanto de programas federales como programas locales en la Ciudad de México. Mi especialidad es análisis de evaluación de impacto de programas sociales. Y bueno, quiero comentarles de lo que vamos a ver en la materia de pobreza y desarrollo, si es que les interesa tomar esa materia, es cómo aplicar los conceptos de pobreza y desigualdad hacia un entorno de la búsqueda del alcance del desarrollo o búsqueda de construcción de desarrollo social que se canalice en estrategias de política social y en estrategias de desarrollo social que involucre programas sociales y acciones sociales. En su momento me tocó diseñar con el anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casabón, un programa social que se llamaba Prepasí y que actualmente el gobierno federal le llama Becas Benito Juárez. Y todo viene a raíz de una forma de construcción distinta a la que en su momento dominaba los programas sociales focalizados. Nosotros desarrollamos programas sociales de carácter universal. Bueno, vamos a ver en la materia, pues, qué elementos se requieren para poder realizar esta situación. En el año 2016-2017, firmé un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, con el entonces director general de esta institución, para poder desarrollar este tipo de conceptos, y desembocó en 2 libros que rapidísimo los voy a presentar. Uno se llama Desigualdad Económica, Pobreza y Movilidad Social. Aquí me ayudó a coordinarlo Ignacio Perrotini, que es el actual coordinador de posgrados en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y conjuntamos a un importante número de investigadores en los cuales pudimos discutir cada uno de estos temas de la política social. Y bueno, en el curso vamos a ver las aportaciones que nos ayudó a hacer Carlos Guerrero Lizardi, que también es SNI 3, con Ignacio Perrotini, sobre las desigualdades multidimensionales, y un análisis con respecto al debate internacional y conceptos con respecto al tema de la pobreza. Y aquí, y desigualdad, aquí Ignacio me echó la mano en este capítulo, aprovechando que él era el traductor de 2 libros importantes de un premio Nobel. Es un libro del premio Nobel de Angus Deaton, que ganó el premio Nobel en el año 2016 y que planteaba un conjunto de situaciones importantes que Ignacio pues lo tradujo para un libro publicado en el año 2016. Y también Ignacio Perrotini fue el traductor de un libro también importante del ya fallecido Atkinson, La desigualdad. Entre lo que es Atkinson y el libro de Deaton, que habla sobre la forma en la cual viene el nuevo paradigma de política social. Ese nuevo paradigma de política social también tomado un poco porque Ignacio Perrotini es el traductor para América Latina del libro de François Piketty con respecto al tema del capital en el siglo XXI. Este capítulo es muy enriquecedor. Después Ignacio Perrotini en el año 2017 le tocó la conclusión de la traducción del Capital tomo 1 por parte del Fondo de Cultura Económica. Entonces, muchos de estos conceptos técnicos, teóricos, los plantea Ignacio Perrotini Hernández y Carlos Guerrero Lizardi y nos llevan un debate importante con respecto al marco teórico que debemos de leer con los principales conceptos a nivel teórico que están sobre esta materia. En el capítulo 2, que lo vamos a ver aquí en la materia, tiene que ver con las formas de medir la desigualdad, desde el punto de vista que las desigualdades, principalmente la desigualdad económica, porque somos economistas y tenemos que ver la parte económica, pues involucra pues, que la mala distribución de la riqueza, generada principalmente por lo que se le conoce como el modelo neoliberal, generó a partir de la década de los 80 un conjunto de situaciones en las cuales el ingreso y el salario pues no correspondían en la misma magnitud con las necesidades que se requerían. Y a partir de eso, pues abriremos un debate sobre los principales mecanismos de medición de lo que es la construcción de los ingresos corrientes y a partir de los ingresos corrientes, cómo medirlo a partir de las medidas básicas de dispersión de la desigualdad,
cómo se construye la curva de Lorenz, cómo se construye el índice de Atkinson, cómo se construye el índice de Gini, cómo analizar las distribuciones del ingreso a partir de deciles de ingresos, y para eso, pues lo que se tiene que manejar es el manejo de la encuesta ingreso-gasto de los hogares, la famosa ENIG. Y esto, pues lo vamos a hacer a partir del programa Stata, para ver cómo a partir de los comandos, a partir de los do-files, podemos construir esta medición, y que es muy importante para las personas que nos dedicamos a este tema y que queremos capacitar a los estudiantes para que cuando lleguen a lugares de trabajo, pues sepan cómo medirla, sepan cómo analizarla, cómo construir las variables y cómo construir los modelos econométricos para hacer los análisis de impacto, en el caso de que se requieran. Así me pasó con el tema de Prepasí, que tuvimos que construir lo que nosotros le llamamos la línea de base. A partir de eso generamos la primera propuesta de medición con respecto a este programa, y después se fueron generando mediciones para poder valorar si realmente el efecto de el recurso que le daba impactaba en ciertas condiciones que se requerían para ese programa social. Al grado tal que ya es un programa federal. Luego le pedí a Juan Pablo Gutiérrez, que en esa época estaba en el Instituto Nacional de Salud Pública, que nos hablaba de la desigualdad en la salud. Este capítulo es muy importante para lo que después vendría, con aspectos que los que actualmente estamos viviendo, por ejemplo, en el tema de la pandemia que actualmente estamos viviendo. Un tema importantísimo es el que presentó Graciela Teruel, que fue consejera en Coneval, investigadora de la Universidad de Ibero, directora del EQUIDE, junto con Miguel Reyes Hernández, importante investigador, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Graciela es de nivel 3, Miguel es SNI 1, que actualmente dirige una filial de la CFE. Pues hablan de distintos mecanismos para poder distribuir mejor, más bien para poder medir mejor la distribución del ingreso. Hacen su propuesta de estimación interesante que se desarrolla. Luego vemos a un investigador muy importante que es Mario Carrillo Huerta, nivel 3, que hizo un debate importante sobre el tema de la regionalización, que actualmente cobra un papel fundamental, porque no entender la situación que actualmente estamos viviendo con pobreza y con el tema de la pandemia del COVID-19, si no se ve la parte regional y cómo construir los constructos regionales. Mario Carrillo es el principal aportador de esta situación, heredero de una corriente del pensamiento muy importante que ha llevado el tema del desarrollo regional a través de los años. Y también tenemos algunos documentos que nos hablan sobre el tema de la pobreza, principalmente en que en su momento llevaba este enfoque de medición, que es la pobreza multidimensional, que es Gonzalo Nalicona, que fue el que construyó este modelo a partir del Comité Técnico de la Medición de la Pobreza y después Coneval, que básicamente responde al modelo clásico de lo que se conoce como la OCDE, que es una organización de medición de la pobreza internacional que es de la Universidad de Oxford, y que gran parte de los postulados que están ahí, conjunto de varios investigadores como Angus Deaton en su momento, o como Atkinson, o como Townsend, pues llevaron a lo que se conoce actualmente como la medición de la pobreza multidimensional. Y bueno, aquí vienen otras aportaciones, como la del doctor Humberto Ríos Bolívar, que es SNI 3 de la Escuela Superior de Economía, Cuauhtémoc Calderón Villarreal, SNI 3 del Colegio de la Frontera Norte, Armando Sánchez, al actual director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con el tema de movilidad social, por ejemplo, es un tema importante que hay que entender que al fin último de una estrategia de desarrollo, aparte de mejorar la calidad de vida de una población y sacar de sus condiciones de pobreza y desigualdad, que en un país, principalmente en los países latinoamericanos, es complicado porque no necesariamente los diferentes instrumentos y programas van a reaccionar, pues lo que también se busca principalmente es el tema de la movilidad social. La movilidad social en su momento funcionó, pero obviamente el modelo neoliberal se agotó, y lo vimos en el sexenio pasado. Y hay discusiones muy interesantes, por ejemplo, de Rodolfo de la Torre, que es un investigador muy importante, que es el que se encargaba de la medición del índice de desarrollo humano y que nos acompañó en esta publicación. Bueno, este texto que les acabo de presentar es parte de lo que nosotros trabajamos en esta medición de la pobreza, en este libro sobre desigualdad, pobreza y movilidad social. Estoy pasando rapidísimo porque esta redacción que les quiero mostrar ahorita, el libro está en la Biblioteca Superior de Economía y la pueden descargar en las páginas de internet donde se subió. Es que me voy a pasar rapidísimo a una reflexión que nos plantea Ignacio Perrotini con respecto a los postulados de David Ricardo y lo que dice Piketty. Principalmente el tema de Piketty, la desigualdad material tiene su origen en los diferentes tipos de ingreso que perciben los individuos.
Lo digo porque uno de los grandes principales problemas para poder medir pobreza es cómo construimos ingresos corrientes. Eso es una parte muy importante que nos va a resolver una interesante parte del primer parcial en esta materia, porque pues, hay que construir el ingreso. A mucha gente no le gusta el tema del ingreso, pero es la principal forma de poder medir la pobreza. Ahorita actualmente lo que estamos viviendo con el efecto de la pandemia, pues es de que la parte sanitaria pues es importante. Pues claro que es importante el tema de resguardarse, evitar las muertes con respecto al tema del COVID, pero el mercado es el mercado. ¿Y qué pasó? La presión actual, independientemente de que se busca un nuevo modelo de desarrollo, una nueva forma de valorar las condiciones económicas, pues involucra que se tenga que aperturar la economía y más con la entrada del TEMEC. Entonces eso tiene que ver con que normalmente este tipo de ingresos tienen como fuerte el salario del trabajo, los rendimientos del autoempleo, las pensiones, transferencias, la propiedad del capital y la riqueza, aportación de Piketty en el año 2014. Y bueno, a partir de eso vienen todos los constructos teóricos que hablamos sobre los clásicos. Ignacio Perrotini fue la mejor persona que me acompañó para hacer esta situación. Él, como les había dicho, es el actual traductor del libro del Capital para el Fondo de Cultura Económica. Bueno, este es con respecto a uno de los textos que vamos a ver en el libro, en el curso, y el otro tiene que ver con la medición de la pobreza. Y básicamente me voy a... se ve un poco raro aquí, pero bueno. Ya. Aquí básicamente vamos a ver en todo el libro, pero básicamente me voy a concentrar en lo que hicimos en los resultados de medición de pobreza, una medición alternativa. Porque la medición de pobreza ya quedó rebasada con los constructos que en su momento se generaron. Le pedí al doctor Oscar Martínez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actual profesor allá en la Universidad Iberoamericana y que dirige el Centro de Investigación en Pobreza de la Universidad Iberoamericana, que nos hablara un poco de cómo medir desarrollo, qué variantes se tienen, no necesariamente todos son cuantitativos. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo construir un indicador de desarrollo mucho más amplio, donde vengan otro tipo de variables que no necesariamente sean asociadas al ingreso corriente y que sean subjetivas. Pero adicionalmente lo subjetivo no necesariamente porque va a ser tan trascendental, porque también depende mucho de la subjetividad y depende del estado de ánimo de las personas, sino también involucra cómo medir la efectividad de los programas y la política social. También en ese indicador tenemos esta situación. Lo construí en su momento con el doctor Oscar Martínez y el doctor Oscar Martínez lo presenta de manera interesante en este libro. En el caso de mediciones alternativas de la pobreza, este texto lo escribí con el doctor Miguel Reyes Santiago y voy a nada más hacer la siguiente revisión de literatura que hicimos en ese momento para esta publicación. Y básicamente lo que quiero enseñarles, porque esto es parte del curso, es nosotros planteamos un nuevo método de medición de la pobreza, el cual lo pudimos llevar a cabo en la medición de la pobreza en la Ciudad de México en el año 2018, que tiene que ver con el método de bienestar socioeconómico, que va más allá de la medición tradicional de pobreza multidimensional y que asume algunas metodologías interesantes de desarrollo, como el de las necesidades insatisfechas, entre otras cosas que han salido de mediciones. Entonces vamos a ver cómo se construye, cómo es esta propuesta, qué tanto esta propuesta puede responder a la actual política social del gobierno federal, si esta se adentra, básicamente la validación de la construcción de las canastas normativas. Ese tema de la canasta normativa siempre es un problema, lo vivimos en la pandemia. En la pandemia tuvimos muchas problemáticas, el gobierno federal tuvo muchas problemáticas, por ejemplo, con el tema de los bienes necesarios, los bienes de primera prioridad. ¿Se acuerdan que hubo un problema porque el gobierno federal determinó que como no era actividad sustentable, el tema, por ejemplo, de la venta de cerveza, y la venta de la cerveza se disparó y la gente de todas maneras compraba cerveza a pesar de precios muy, muy altos, pues tiene que ver mucho con la forma en que las personas construyen su canasta alimentaria. Nosotros tratamos de construir una canasta alimentaria en función de las condiciones básicas que se requieran para poder tener una aproximación más adecuada a lo que actualmente presenta Coneval, y esto nos llevó a interesantes resultados para poder construir esta situación y poder construir las canastas para poder validar la medición de la pobreza y cómo nosotros pudimos generar esta variante mejorada que permite con mejores condiciones hacia la construcción de la medición de la pobreza, ¿no? Todo esto lo vamos a desarrollar en el curso, digo, nada más se los pongo para que lo vean.
pero básicamente estamos basados en que es muy importante el bienestar económico, pero es mucho más importante el tema de los derechos sociales y que no necesariamente el esquema de derechos sociales de Coneval es el más adecuado. Yo creo que el reto que tiene Nabor, es más, a Nabor, el doctor Nabor Cruz, lo voy a invitar a que dé que dé clases aquí conmigo, que me acompañe en algunas sesiones. A lo mejor lo vamos a hacer de manera a distancia, las aportaciones que actualmente está desarrollando el Coneval. Es más, ahorita estoy aportando con algunas ideas con este equipo de Coneval para poder buscar las mejores alternativas de la misión de la pobreza. Actualmente tuvo un cambio el Coneval de consejeros o investigadores académicos, está el doctor Armando Bartra, y desgraciadamente se están como nuevos consejeros dos investigadores famosos del CIDE, del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas, que es Guillermo Cejudo, y está la otra compañera investigadora, que se me olvidó su nombre, Claudia Maldonado, que ellos representan la parte neoliberal de la forma de medir política social, de la forma de ver política social, la forma de medir pobreza y la forma de instrumentar política social. Desgraciadamente, por algún motivo, no sé qué pasó ahí, están ahora 3 consejeros del CIDE desde los consejeros del Coneval son del CIDE, que no necesariamente van a traer esta idea de una diferente versión del Coneval. Esperemos que en la próxima elección de consejeros se tengan mejores opciones. Hay muchas opciones en otras universidades públicas, principalmente de la UNAM, del Politécnico de la UNAM o de otras entidades federativas. Pero bueno, el reto lo va a tener el Coneval y vamos a explicar un poco de qué se trata este reto de que el Coneval va a tener que enfrentar, porque el tema de los pobres, el tema de la forma en que se está canalizando esta situación nos lleva a un tema de reflexión. No va a haber política social que va a alcanzar a poder resolver el conjunto de problemas sociales que la desigualdad, que el modelo neoliberal o los otros modelos de desarrollo que se han generado en este país, porque estamos en un mundo globalizado y este mundo globalizado nos lleva a reflexionar un poco qué es lo que está pasando con el aspecto geopolítico, que el aspecto geopolítico se vuelve fundamental ahora por las condiciones que nos está dando la pandemia del COVID-19 y que adicionalmente se está dando en un marco de un nuevo tratado de libre comercio y el reacomodo de lo que van a ser los modelos de crecimiento, los modelos económicos, de crecimiento económico y desarrollo a partir de la nueva conformación económica con lo que está pasando actualmente con la pandemia que estamos viviendo. Entonces, ese es un proceso de reflexión. La materia está basada principalmente para poder dar elementos a los estudiantes para que puedan hacer análisis económico con las herramientas que regularmente se manejan para hacer mediciones de pobreza y en un momento determinado preparar para el análisis de impacto de política pública, impacto de política social. Es decir, la materia está basada en temas teóricos, en temas prácticos, las experiencias que se ha tenido con respecto a diferentes políticas sociales que en su momento me tocó evaluar, que me tocó construir o que me tocó operar, y que eso permitirá a los estudiantes, porque he tenido estudiantes que se han podido ir a trabajar a lugares como el Coneval, como la Evalúa, como la Secretaría del Bienestar, como las mismas dependencias del gobierno de la Ciudad de México o otras dependencias de gobiernos estatales, a hacer análisis de pobreza y análisis de desigualdad. Es uno de los temas que regularmente manejo en mis temas de investigación en el Sistema Nacional de Investigadores, que pongo a disposición de la Escuela Superior de Economía, que es mi institución académica, por un ratito que he estado aquí desde el año 2003, y que esperemos que les pueda servir para los fines académicos. No sé si se pudo ver los libros, ¿verdad, Alfonso? Sí, claro. Sí, se vieron los títulos y los contenidos sin ningún problema. Perfecto. Digo, eso nada más es una muestra para los estudiantes. Vamos a debatir mucho de las investigaciones que estamos realizando, en mi caso como investigador. Y hace poquito tuvimos una plática con la directora de la Escuela Superior de Economía para que nos pueda acompañar Nabor, el actual secretario ejecutivo de Coneval y otras personas que están dedicadas al tema de política social, porque estamos congregándonos en una nueva construcción de los libros que regularmente trabajamos para el tema de política social. Lo estamos coordinando con algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues esperemos que esto le pueda servir a los estudiantes de licenciatura, que regularmente no tienen acceso a este tipo de trabajos o a este tipo de análisis, o al menos para que puedan desarrollar los elementos de construcción necesarios hasta el posgrado. Y la idea es desde que licenciatura ya puedan tener mejores formas y herramientas para poder hacer análisis de lo que ya había comentado de construcciones de Gini, construcciones de ingresos, cómo poder generar ingresos corrientes,
hacer algunas cuestiones de análisis de impacto de políticas y programas sociales, cómo comparar políticas públicas, porque hay que recordar que lo que está atrás es el análisis de políticas públicas. Seremos muy economistas, pero hay una cuestión de constructos y condiciones políticas que principalmente se da en este esquema, que se tienen que considerar. Los gobiernos tienen su propia visión con la forma en la que se va a tener que desarrollar la política social. Por ejemplo, el tema de adultos mayores. El tema de adultos mayores me tocó trabajarlo y diseñarlo y operarlo con la actual secretaria de gobierno, que es Rosicela Rodríguez, un programa muy exitoso, que en su momento a algunos investigadores no les gustaba mucho, pero es tan exitoso que el gobierno federal lo mandó a rango constitucional. Pero en la Ciudad de México se dejó de tener ese programa porque se pasó al gobierno federal. Eso genera un impacto. Entonces hay que valorarlo, hay que medirlo, porque eso va a afectar a una sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir? Cada gobierno va a tener una forma en la cual creen ellos que van a diseñar su propia política social. Probablemente el efecto va a ser positivo. A lo mejor le va a permitir a la actual administración del gobierno de la Ciudad de México emitir o sacar otros programas sociales de mayor impacto en la actual realidad. No lo sabemos, tenemos que estudiarlo y evaluarlo. Un programa que está impulsando el gobierno de la Ciudad de México tiene que ver con esos apoyos a estudiantes de educación básica, que se llama Becas para Empezar. ¿Qué efecto va a tener? Si es de corto plazo, de largo plazo, con efecto COVID, sin efecto COVID. Eso se necesita un conjunto de instrumentos técnicos académicos y de herramientas para validarlo, porque si no existe una herramienta teórica que lo valide, pues podemos echarnos el rollo que queramos, pero no va a tener validez y los gobiernos lo van a desechar. ¿Por qué? Porque son recursos públicos. Hay que recordar que todos estos programas tienen que ser evaluados no porque el Banco Mundial quiera o no quiera. Tendrán que ser evaluados porque tienen que valorar si realmente sirven a la sociedad. El presidente de la República, el licenciado López Obrador, es muy específico en eso. Programa social que no tenga impacto, programa social que tiene que salir. Y eso le pasó a Prospera. No fue un programa social que tenía el gran impacto que se esperaba. Tiene más impacto el tema de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son la población mucho más vulnerable, como el caso de la doctora Sheinbaum, que piensa que el de Beca para Empezar, porque los niños son más vulnerables, porque el gobierno federal absorbió la pensión alimentaria. ¿Qué efecto, qué situación se tiene que medir? ¿Bajo qué esquema? Un esquema económico, un esquema teórico, que ya ahorita lo platiqué en lo que les presenté, y un esquema de política pública, porque al fin y al cabo estamos en políticas públicas, estamos en gobiernos o queremos entrar en gobiernos. Porque regularmente el tema de pobreza y desarrollo no es un tema que le interesa de la manera que lo estoy platicando a la iniciativa privada. A la iniciativa privada le interesa ejecutar acciones de asistencia social. ¿Para qué? Para hacer deducibles sus impuestos. Entonces, es otro esquema totalmente distinto a lo que operan esas instancias y pues nosotros lo que tenemos que buscar es un tema de alcance social hacia nuestra sociedad y cómo el Instituto Politécnico Nacional puede entrarle al debate. Bueno, muchas gracias y disculpa por el tiempo, Alfonso, ya me extendí un poquito. Muy bien, maestro Arturo, muchas gracias. Abriríamos la posibilidad de si hay algún comentario. Veo que Aretsi Cruz está levantando la mano. No sé si quieras abrir tu micrófono y comentar algo. Aretsi, por favor. Disculpe, es para el profesor Cerón. ¿Los libros que comentó estarán disponibles en alguna librería? Todos los libros, por acuerdo que tengo con el Instituto Politécnico Nacional y porque es mi institución, siempre los doy en forma electrónica y muchos de ellos los doné a la biblioteca. Entonces, en la biblioteca, como de forma electrónica, los van a encontrar. O sea, no hay ningún problema por eso. No involucra un costo para ustedes. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más, compañeros? ¿Alguien quisiera preguntar? Si nos cierras tu presentación, Arturo, para que... Déjame ver cómo salimos, ¿no? Porque ahí sí ya no sé. Pues dale salir de presentación. Como se verá, pues todos estamos aprendiendo, ¿verdad? En estos procesos. Maestra Marisela. Le comenté, ahí está. Ya listo, muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ya lo dije, vamos a dejar la presentación para que ustedes tengan posibilidades de volverla a ver. Vamos a compartir la presentación que nos trajeron las maestras. Y bueno, también en algún momento, Arturo, si hay posibilidades, pues compártenos las ligas para poder poner a disposición estos textos que son interesantes, ¿no? Sí, los textos se los mando por correo y se los comparto a los compañeros, a los que les interesa, ¿no? Perfecto. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo, compañeros estudiantes. Creo que está muy claro que es una preespecialidad de avanzada, de
se discute, se analiza, se propone, se va más allá de lo superficial, se va al centro de las discusiones y me parece que, bueno, la escuela en esta área tiene un ámbito que es poco revisado en muchas universidades. Creo que hay diferencia con lo que se enseña en otras escuelas y me parece que es una oportunidad. No, nada más te preguntaba porque Fernando ahorita también. Muy bien. Entonces, pues no veo que alguien levante la mano aparte de Aretsi. ¿Alguien más, compañeros? Si no, José, ¿quieres preguntar algo? Ya vi que tienes la mano levantada. Adelante. No, ok. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Adelante. Sí. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Felicidades por la presentación de los tres. Pues por eso me metí, porque me gustó, me interesa. Entonces, la pregunta es para los tres. Entonces, ¿va enfocado a estrategias para políticas públicas nacionales y enfrentar esas políticas, defenderlas a manera internacional? ¿Cómo? Mediante los indicadores que hemos visto. Vamos a ocupar tanto macroeconomía, todo lo que hemos ocupado, pero vamos a ocuparlo más macroeconómicamente, microeconómicamente, todas estas materias. ¿Puedo responder? Sí, En el caso de mi materia, te voy a decir rapidísimo, el tema es políticas públicas, el tema es a nivel análisis micro, se le conoce como microeconometría, porque se va a analizar encuestas. Regularmente lo que se maneja para medir pobreza y para medir política pública o programas de pobreza, regularmente se maneja el tema de encuestas como la encuesta nacional de ingreso-gasto a los hogares, el módulo de condiciones socioeconómicos, y cuando se hace evaluación de impacto, regularmente se hace construcción de diseños muestrales para ese tipo de poblaciones. Eso regularmente es muy caro. Regularmente los gobiernos lo que hace es contratar consultorías o universidades para poderlo desarrollar, porque regularmente los gobiernos no tienen la infraestructura para poder hacer ese levantamiento de información. Algunas veces hacen convenios con el INEGI, algunas veces hacen encuestas especiales. Por ejemplo, cuando se hace la medición de pobreza multidimensional, hay entidades federativas que piden una sobremuestra y a partir de eso se hacen análisis y constructos para poder valorar qué situación se encuentran con respecto al tema de la pobreza. El tema macroeconómico es un tema más de carácter, en el caso de mi materia, es un carácter más de la perspectiva, de las condiciones que se están dando. Va más allá, se plantea al final con el tema del desarrollo, porque en el tema de desarrollo me ha tocado participar en construcciones de programas de desarrollo de gobiernos federales, locales y a nivel municipal, en alcaldías. Siempre vienen un conjunto de situaciones en las cuales se deben de considerar muchas cosas. En este momento, por las condiciones que tenemos con COVID, es fundamental el tema de condiciones de desarrollo mucho más amplio, pero lo vamos a saber una vez que ya vengan. El principal dato que va a venir es el INEGI cuando se concluya, si es que se concluye, porque quedó a la mitad del levantamiento de información. La encuesta ingreso-gasto de los hogares no queda claro qué es lo que va a pasar con ellas. Y lo que quiero concluir es que todo va a depender siempre de la información que se tenga. Nosotros, en el tema del debate de la política social, en el debate práctico de construir programas y políticas sociales o estrategias de política social, requieres de la información, levantamiento de información a nivel de microdatos. Entonces, básicamente, va a ser, al menos en mi materia, a nivel de microdatos, con el entorno macroeconómico, básicamente como condiciones para poder plantear política pública o política. Muy bien. Maestras, ¿alguien quisiera agregar algo? Sí, a ver, lo que nosotros comentábamos era que esta preespecialidad, digamos, tiene una fuerte fundamentación en la crítica de la economía política. A partir de ahí, pues todo lo que hemos aprendido, incluso en las materias del capital, ahorita la maestra viene y lo abordará con más detalle, desde renta de la tierra, teoría del valor, pues se analizan justamente estos fundamentos para saber de qué sirve la crítica de la economía política. Y la crítica de la economía política sirve para entender la pobreza a nivel mundial y demás. Particularmente, por ejemplo, en la materia de pobreza y desarrollo, yo inicio el curso, digamos, con una fundamentación más fuerte que se relaciona justamente con la teoría del valor, ¿no? O sea, analizar la pobreza para entender qué significa la contradicción entre valor de uso y valor, porque si lo analizamos solamente desde una economía de mercado, pues resulta un poco, digamos, vacío, o sea, para conocer cuál es la fundamentación, es decir, qué significa ser pobre, ¿no? O sea, incluso en el siglo XXI.
A partir de ahí, digamos que la materia tiene estos recursos que se relacionan incluso con la materia de Estado y sociedad, es decir, el papel del Estado, qué significa el Estado, las diferentes configuraciones de Estado frente al diseño de políticas públicas, y sí, en la parte de, bueno, ya no me dio tiempo de explicarla más detalle, pero vemos un módulo que tiene que ver con las metodologías, o sea, métodos para medir la pobreza. Ahí se analizan los métodos unidimensionales, los métodos multidimensionales, y por supuesto se ve en la parte, digamos, estadística de la construcción de los indicadores, ¿no? Para saber cuál es la diferencia, por qué un indicador que puede diseñar Coneval, por qué un indicador que diseña CEPAL, por qué un indicador que diseña el Banco Mundial, o por qué un indicador que diseña hoy en día, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, son, digamos, resultados distintos, ¿ok? Entonces, en este módulo, particularmente de la materia de pobreza y desarrollo, es un análisis estadístico de la construcción de indicadores para poder hacer un análisis comparativo respecto a los resultados de los métodos para medir la pobreza, ¿no? Entonces, digamos que ese es desde esta perspectiva, este es también otro enfoque a partir del cual se analiza, ¿no? Entonces, más bien, aquí lo rico de la asignatura, de lo que yo comentaba, tiene que ver con el contraste de distintas visiones, ¿ok? Y pues eso justamente pues, nos permite echar mano de todas las herramientas que hemos construido a lo largo de nuestra preparación profesional como economistas. Entonces, maestra Vianney, ¿quisiera agregar algo? Sí, que bueno, solamente, ahora sí está abierto mi micrófono, ok. Bueno, la preespecialidad es un todo integrado, ¿no? O sea, no son materias sueltas, ¿no? Sino justo cuando planteábamos que de lo que se trata aquí es del análisis, en este caso, ¿no? De los problemas para el desarrollo económico y social y, por ende, alternativas de solución ante eso, que tendría que ser, en este caso, un diseño de un conjunto de políticas públicas, políticas para el desarrollo, políticas sociales que permitieran generar un estado de cosas distinto. Lo que planteamos es que esto se concibe, se analiza, se estudia, se discute y se problematiza digamos, el contexto de la economía mundial. ¿Por qué? Porque es imposible hoy en el siglo XXI pensar a México simplemente desde México, sino que México está inserto en una, digamos, complejidad en todos los planos. Bueno, algo tan sencillo, lo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿no? Es una pandemia que tiene esta dimensión, que tiene esta escalada en términos del contagio, pues justo por la interconexión que existe entre todas las naciones y por la dinámica de funcionamiento de la economía, el comercio y la vida social en general, pues que nos hace estar en esta condición. Ahora, en el caso específico de lo que decíamos, la pregunta que hacías era diseñar políticas para defenderlas, políticas en México para defenderlas frente al mundo, un poquito, digamos, parafraseando lo que decías. No, más bien en el sentido de cómo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si hablamos, por ejemplo, del tema de la soberanía, que es lo que le da nombre a la materia de noveno semestre, que es políticas para el desarrollo y soberanía nacional. Si hablamos del diseño de políticas para el desarrollo, bueno, una de las cuestiones pues, a reflexionar es de dónde van a salir los recursos para financiar todo eso. Si hablamos de la política social, por ejemplo, del combate a la pobreza, ¿no? Hablar de programas, hablar de becas, hablar de, bueno, todo el conjunto de elementos y de instrumentos que se pueden tener para implementar la política social, bueno, pues pasa en primer lugar por una valoración de cuántos recursos se tiene y de dónde van a salir esos recursos, ¿no? Para el caso específico de un país como México, la fuente fundamental de recursos en muchos sentidos, y al menos históricamente sí lo fue, es el control soberano, en este caso, sobre los recursos naturales estratégicos, ¿no? El caso de Pemex es un caso emblemático, ¿no? Petróleos Mexicanos durante mucho tiempo, por la importancia y la peculiaridad que tenía una empresa como Petróleos Mexicanos y la capacidad, en este caso, para producir enormes cantidades de riqueza producto de la renta natural. Aquí es donde vienen todos estos elementos de los conceptos de las asignaturas de la crítica de la economía política. Decimos renta natural, nos remite a todo el debate que se ha tenido en este curso que se llama Capital Comercial, Capital Financiero y Renta de la Tierra. Una renta es aquello que deriva, es ese beneficio económico que recibe el poseedor, en este caso de un bien, que el problema que plantea Marx dice sin tener valor, sin embargo, tiene precio, ¿no? Y en este caso el precio deriva de que es un bien aprovechable en el sentido de toda la cadena, digamos, de la producción capitalista, en este caso el petróleo, pues un energético fundamental que sostiene ni más ni menos que nuestro sistema, en este caso, de producción y consumo a escala planetaria. Ahora, estamos llegando, y eso es extremadamente importante tenerlo claro,
digamos, en este momento en el que nos situamos, al fin del petróleo barato. Fin del petróleo barato, esto significa que el petróleo como fuente que sostiene nuestro patrón de producción y consumo empieza a disminuir y su precio se empieza a ir para arriba. Esto significa entonces que la disputa que hay a nivel mundial entre, digamos, todo un conjunto de naciones, en donde en primerísimo lugar está nuestro vecino del norte, que es Estados Unidos, frente a lo que se ha denominado el triple eje euroasiático, en este caso donde está Rusia, China e Irán, como un bloque, en este caso geoeconómico, que le está haciendo, digamos, un frente muy fuerte, y toda la disputa que hemos tenido en los últimos años en términos de la guerra comercial y lo que se está planteando de Estados Unidos frente a China, pues evidentemente tiene consecuencias para México absolutamente en todos los sentidos. ¿Cuál es la situación para México? Pues Estados Unidos se adelanta a que el petróleo barato se va a acabar, y entonces ese petróleo barato, que cada vez va a dejar de ser barato, va a incrementar su precio, va a significar que las naciones que quieran, en este caso, seguir dominando hegemónicamente el planeta, ¿qué tendría que hacer? Apropiarse de las reservas de petróleo de otros países o garantizar de alguna manera su aprovisionamiento para garantizar su nivel de producción. ¿Y esto qué significó para el caso de la relación México-Estados Unidos? Reforma energética. La reforma energética hizo legal lo que era ilegal hace 10 años, que por supuesto que sí sucedía, y es que una gran cantidad de empresas transnacionales, particularmente estadounidenses, tienen enormes inversiones en la extracción de petróleo y gas, en el caso de nuestro país, y bueno, eso era ilegal porque la extracción de esos recursos estaba reservada para el Estado mexicano, pero la reforma energética hace, en este caso, legal esa situación. Y entonces, ¿qué significa? Que esa fuente de recursos, esa renta natural, que antes servía para financiar los programas sociales, hoy esa renta natural está al servicio del enriquecimiento de las transnacionales estadounidenses. Y entonces la consecuencia que esto tiene para México es dejarlo, en muchos sentidos, sin fuente de recursos para financiar todo este tipo de programas, que bueno, no es la única fuente, hay muchas otras, y esto está, digamos, a discusión sobre la mesa, además a escala mundial en este momento, con propuestas como la de la renta básica o la del ingreso ciudadano universal, que justo plantean esta necesidad que se está dando en el siglo XXI, que en la medida en que las tasas de desempleo están creciendo tanto, la gran paradoja del siglo XXI es que no se le puede garantizar a todos los ciudadanos un ingreso, un salario, un empleo, perdón. ¿Por qué? Porque la automatización del proceso de trabajo está generando una expulsión, digamos, creciente y una masa de desempleo a nivel mundial. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, si la gente no puede acceder al empleo y por ende no puede acceder al salario, entonces ¿cuál va a ser el mecanismo a partir del cual va a poder garantizar, en este caso, las necesidades no simplemente básicas, sino su existencia? Entonces empezamos a plantear cuáles serían los nuevos derechos del siglo XXI, y esto está directamente vinculado con fuentes de financiamiento, y para el caso de México nos remite necesariamente a esta discusión sobre el papel que ha tenido históricamente la renta natural como una fuente de financiamiento, en este caso para el gasto social, y esto sin duda alguna en el siglo XXI está inserto en la disputa, en este caso por la hegemonía mundial, porque hablamos de la minería, hablamos del petróleo, hablamos del gas, hablamos de la biodiversidad, hablamos del agua, y en muchos sentidos estos 5, digamos, aspectos fundamentales de la riqueza nacional están subordinados, gracias a todo un conjunto de mecanismos que ha hecho posible la política neoliberal, a, en este caso, los intereses estadounidenses, y la consecuencia que ha tenido esto para México, pues ha sido un creciente empobrecimiento. Entonces, cuando hablamos de pensar el diseño de las políticas para el desarrollo económico y social insertos en la economía mundial, pues justamente tiene que ver con pensar cómo se da esta dinámica, digamos, de las relaciones de poder y la disputa por la hegemonía mundial, y cómo digamos, para México va a haber todo un conjunto de consecuencias frente a las cuales, pues, los retos de México no es asumir tristemente y de manera resignada su destino, sino generar todo un conjunto de mecanismos que permitan, a partir del diseño de la política para el desarrollo económico y social, digamos, inserta desde esta perspectiva de la soberanía nacional, generar un estado de cosas diferente, ¿no? Entonces, digamos, un poquito para que tengas en cuenta, digamos, cuál es la perspectiva desde la que estamos hablando, y no tanto, digamos, como de una situación de México en una dinámica como de confrontación frente a otras naciones, no, sino más bien hacia, digamos, la región latinoamericana, cuáles serían las lecciones que dejan, por ejemplo, cómo, en este caso, la defensa de la soberanía nacional, podemos hablar de casos muy específicos, el caso de Bolivia, ¿no? Si hablamos de la Bolivia y sus cifras de pobreza antes de Evo Morales, y lo que va a significar el ascenso de Evo Morales y todo el proyecto, por ejemplo, de la nacionalización del gas allá como su recurso
natural más importante y cómo se utilizó en este caso la renta natural proveniente del gas como una fuente de financiamiento para los programas de combate a la pobreza, bueno, y luego vemos qué fue lo que sucedió en su disminución de cifras de pobreza. Aquí la consecuencia se vuelve realmente muy interesante y el análisis es muy enriquecedor cuando empezamos a pensar, bueno, cuáles serían ejemplos y cuáles serían de alguna manera líneas que nos permiten reflexionar sobre la situación específica de México. Y bueno, pues la pregunta sería cómo generar una situación diferente con base en ese análisis, ¿no? Entonces, eso nada más quería agregar. Bueno, muy bien. Pues yo agradecerles a todos. Nos preguntan los compañeros que si se van a utilizar alguna plataforma para el siguiente semestre. No sé, sé que están trabajando, los tres trabajan en línea. Pues no sé si nos quisieran comentar. Ya para cerrar, están en... Pues él lo tiene que arreglar la Escuela de Economía porque en el caso mío, como son temas muy prácticos y tenemos que estar ahí con bases de datos y con los programas Stata, EBUs y esas cosas, sí necesitaríamos ver qué hacemos porque ese tipo de proyectos o ese tipo de análisis no se pueden hacer en líneas presencial y principalmente por los derechos que tienen estas herramientas. Entonces ahí sería importante que checaran a ver qué se puede hacer porque, por ejemplo, en el caso del EBU, del Stata, en el momento que tengamos que hacer las estimaciones y regresiones, pues no necesariamente el hecho de poder retroalimentar pues, va a ser tan sencillo que lo hagamos en línea, ¿no? Pues ahí sería un tema que sí sería importante que lo chequen. Pero en el caso de las personas que voy a invitar de investigadores reconocidos, sí no hay problema, ya me confirmaron para que se puedan conectar vía remota, no necesariamente en el horario que está establecido. Entonces ahí ya me coordinaría con los estudiantes, ¿no? Muy bien, maestras, ¿ustedes en qué plataforma están trabajando? Sí, bueno, particularmente yo he trabajado ahora a través de Zoom. He tomado varios cursos respecto a plataformas didácticas en línea. Creo que se podría adaptar un curso. Lo pienso justamente también por la contingencia. No sabemos ahora, parece que vamos a regresar en septiembre presencialmente. Sin embargo, creo que son cursos que bien se pueden adaptar utilizando diferentes plataformas o bien recursos didácticos para el aprendizaje. Entonces, al final, pues creo que es un reto también de nosotros, de la institución, pues poder adaptarse, digamos, como pues a estas nuevas formas de trabajo, ¿ok? Entonces, pues eso de mi parte particularmente. Bien, maestra Vianey, si nos quieres comentar. Sí, en mi caso, igual estuvimos trabajando este semestre a través de Zoom, entonces ahí se resolvió, digamos, ¿no? El problema de las clases presenciales y bueno, todos los materiales, hice el diseño de aulas virtuales en Classroom y ahí no hubo ningún problema, los alumnos pudieron acceder y es realmente muy amigable también para los alumnos, ¿no? Creo que es algo también importante a tener en cuenta, o sea, todos estamos en el proceso de aprender, pero bueno, también para que los chicos tengan la facilidad pues de utilizar estas herramientas digitales y bueno, pues estas realmente son muy, muy sencillas y muy eficientes además. Esas dos maestras. Pues yo agradecerles a los maestros su participación, a las maestras su presentación, sus comentarios, a ustedes por su presencia. Vamos a compartir el video, yo espero que ya en la tarde esté disponible, se lo vamos a proporcionar a las maestras, al maestro Arturo. Por el mismo medio donde estuvimos convocando, por ahí también compartimos la liga lo subimos en YouTube para que esté disponible, búsquenlo. Presentación de la preespecialidad y seguramente nos podrán ayudar a difundirlo también. Bueno, y la invitación es a que todos se puedan inscribir en esta preespecialidad del Departamento de Economía Política. Yo agradecer a nombre de la maestra Margarita Aguilar Santos, directora de nuestra escuela, y bueno, muchas gracias a todos, cuídense, estamos pendientes. En la tarde tenemos la otra presentación, 5:30. Les agradezco mucho, cuídense, bonita tarde a todos. Sean felices, que es lo más importante. Ok. Gracias. Bye, chicos. Hasta luego. Mucho. Ánimo.